Pues vamos a comenzar esta predicación y esta predicación la titulé Una vida con propósito. Cada persona, cada joven, cada niño que llega aquí a este mundo, Dios nos envió con un propósito. El problema es que como no conocemos a Jesús, pues no conocemos ese propósito. ¿Sí? Pero cuando lo vamos sabiendo y Dios nos lo va mostrando y enseñando, dejamos todo lo del mundo por hacer su voluntad, por caminar en su verdad, para vivir en santidad y vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sí? ¿Queremos ver la gloria de Dios? No hay tantas formas de cómo verla. Tenemos un Dios de orden. Él es el camino, dice que no dice que son muchos caminos, no, Él es el camino. ¿Sí? Entonces cuando nosotros aprendamos que nada más hay un camino, que nosotros nada más tenemos una opción de obedecerle, de someternos bajo sus mandamientos, estatutos y decretos, vamos a ver lo que el mundo no ve. Vamos a ver lo que muchos que están en la iglesia nunca van a ver en su vida. ¿Sí? Y esto nos lo va a enseñar la palabra hoy en día. Padre, te pido, Señor, que abras mis ojos, abre mi mente, abre mi corazón, que me des, Padre, tu habilidad, tu creatividad y que sea tu Santo Espíritu, Padre, hablando a través de tu siervo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a comenzar en el Salmo 139, versículo 13, y se llama Una vida con propósito. ¿Sí? Dios tiene un propósito que cumplir en tu vida. Dios tiene un propósito que cumplir en tu persona. Dios tiene un propósito que cumplir en cada una de las ciudades y naciones de la tierra. El problema es que no conocemos a nuestro Dios. Y hay multitudes y millones de millones que nunca conocen y conocieron por qué vinieron a este mundo. Vamos a empezar a leer, y esto es lo que estaba hablando y orándole el rey David a nuestro Señor. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. ¿Sí? O sea, Dios en su soberanía no solamente a nosotros, es a todo el mundo. Por eso dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No somos merecedores. O sea, hay muchas personas que están en la iglesia y son prepotentes. ¿Sí? Tenemos que mostrar la humildad que Dios nos enseña a través de su palabra para poder alcanzar almas. ¿Sí? Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Pero cuando salemos al mundo, tenemos que tener esa convicción de quiénes somos, ¿sí? Y de quién somos. Entonces nuestro Señor cuando tuvo esa relación, ese encuentro, nuestro Padre con nuestra Madre, Dios fue el que hizo la obra perfecta, porque ¿cuántos matrimonios no pueden tener hijos? Y son estériles. Y si Dios no hace la obra, está fuera del alcance del hombre, ya sea por el doctor, ya sea directamente o indirectamente. Pero es nuestro Dios el que hace todo lo que tenga que hacer en la vida de tal o cual persona. Dice el 14, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Esto lo tenemos que hacer nosotros, amarlo sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Ese es el plan perfecto de nuestro Dios, por el cual estamos aquí en este mundo, amarlo sobre todas las cosas. No amar a tu hijo, no amar a los bienes que a final de cuentas son perecederos. Porque así como llegamos, así nos vamos. Y eso es lo que tenemos que tener bien cimentado y arraigado. No en tus pies, no en tus manos, no en tu corazón. Para que de esa manera nosotros tengamos bien establecido de qué manera tenemos que caminar aquí en este mundo. Y a quién tenemos que servirle. No a cualquiera. Al único que le vamos a servir es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿Reconoces que por Él estamos aquí? ¿Reconoces que por Él vivimos, nos movemos y existimos? Si no reconoces, por eso sigues haciendo lo que quieres. Pero si tú lo reconoces,
siempre vas a darle gracias, siempre vas a tener un corazón agradecido. Y un corazón agradecido es un corazón arrepentido. Dice, mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Muchas jóvenes, adolescentes o ya personas mayores, es el destino, no es la voluntad de Dios. Ya, a veces la madre se metió en una relación ilícita fuera de un matrimonio con una persona drogadicta y nació ese joven, nació esa joven. A lo mejor un padre alcohólico, una madre alcohólica, una madre prostituta, y saliste si naciste tú. Pero ese era el plan de Dios. No que nacieras en esa relación disfuncional. ¿Sí? Pero el plan y el propósito de Dios ya lo tenía sobre tu vida, sobre tu persona. Entonces a nosotros no nos queda estarnos quejando y lamentando que mi padre, que mi madre, no. Tenemos que reconocer que la soberanía de nuestro Señor y el día, el mes y el año que nosotros nacimos y venimos a este mundo es porque así nuestro Señor lo decretó y lo estableció para toda la humanidad, no solamente para la iglesia. Porque ¿cuántos hoy se están lamentando? Y si mi padre fuera esto, y si mi padre me hubiera así hecho esto, y si mi padre me hubiera... O sea, puro estarse quejando. Tenemos que tener el conocimiento de Dios que no fue casualidad. Fue la obra de Dios nuestro Señor. Y con un plan y un propósito. Que hiciéramos lo que le agrada. Dice el 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. O sea, todavía no comenzaba la vida aquí en el mundo físicamente, cuando Dios ya tenía el libro. Y ninguna cosa del que Él escribió y estableció para tu vida, todas las hizo hechas, completas. Nada dejó a medias, porque nuestro Señor lo que comienza lo termina. El problema es que la iglesia no ha entendido. Pero no es el problema de nuestro Señor. El problema somos nosotros. Porque si nosotros fuéramos agradecidos, siempre vamos a ser agradecidos. En la necesidad, en la prueba, en la tribulación, siempre vamos a ser agradecidos. Y eso es lo que le agrada a nuestro Señor, depender totalmente de Él. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, dice todo. No dice que estaba a medias. ¿Sí? Porque un embrión ya tiene vida. No es como dicen los médicos, que a tantas semanas, no. Es como Dios lo establece en su palabra. Y eso es lo formidable y glorioso y maravilloso. Que ya Dios tenía todo preparado para cada uno de los que estamos aquí. Y todos tenemos un propósito que cumplir en las manos de nuestro Señor. Fuera de nuestro Señor no tenemos nada que hacer aquí en esta tierra. Todo lo que hagamos es vano. Todo lo que hagamos es ilusorio. Nos vamos a esforzar por tener casas, tener carros, tener negocios, Pero a final de cuentas, dice el rey Salomón, todo es vanidad. Pero es glorioso y maravilloso cuando lo estamos haciendo dentro del orden que Dios establece a través de su palabra. Porque todo lo que estamos realizando y todo lo que Él nos está permitiendo construir, edificar, va a tener sentido aquí en esta vida. Para que su nombre sea exaltado y glorificado. Eso es lo que sí tiene relevancia. Hoy en día el ser humano quiere tomar el lugar de nuestro Señor. Y siempre tenemos que alabar a nuestro Dios. Un día me pusieron a orar en una iglesia. Y las palabras que yo decía, Padre, empecé a orar por las familias, empecé a orar por los que estaban ahí congregados. Y lo final dije, Padre, que tu obra crezca y la del hombre desaparezca. Porque el hombre es el que se ha encargado de que la obra de nuestro Señor vaya creciendo y vaya avanzando.
Ese es el gran problema hoy en día que yo veo en todas las iglesias. Y que todo lo hablan muy a la ligera. Si estás enfermo, mañana vas a estar sano. Si ahorita estás barriendo, el día de mañana vas a ser gerente. ¿Cómo vas a ser gerente si no tienes una preparación, si no tienes una academia, un estudio académico? O sea, eso no es real. Esas son puras mentiras. Y hoy en día sí hay multitudes que están hablando y predicando y te hacen creer todo lo que te están hablando. Porque tú no tienes el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Tú tienes que ver cuáles son tus cualidades, tú tienes que ver cuáles son tus capacidades y acorde de eso, Dios es el que te va a depositar las riquezas. Si tienes preparación, no te hablo preparación del mundo, te hablo preparación espiritual, crecimiento espiritual, que tú sabes para qué son las bendiciones. No es para que las estés guardando, que se estén pudriendo. Es para que la obra de nuestro Señor crezca, es para bendecir a nuestro prójimo, porque Dios nos sacó de la maldición para hacer bendición. Y ahora eso es lo que debemos de reflejar, si realmente decimos ser hijos de nuestro Señor Jesús. Hoy en día todo se está saliendo fuera del cauce, y nada más vienen y predican y se largan. Y ya te dejaron todo emocionado, pero el día de mañana resulta que ya vienes, vive la realidad y te das cuenta que no es lo que dijeron. Tenemos que ser realistas. Y ha habido multitudes de pastores que todo lo toman a la ligera. ¿Sí? Si yo no te exhorto a través de la palabra, ¿cómo va a venir el arrepentimiento de tu vida, de tu persona? Y si no viene el arrepentimiento, ¿cómo va a venir la bendición de Dios a tu vida? Pues no va a llegar. Entonces es fundamental la exhortación con la edificación. Te exhorto que dejes el pecado a través de la palabra y si tú la recibes, vas a recibir tu bendición. Porque la bendición de nuestro Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Tú crees que te va a levantar cuando andas en el pecado? Sabiendo que tú no debes de pecar, sabiendo que tú no debes de mentir. O sea, no es posible. Nuestro Señor es luz, nuestro Señor es verdad, Él no es mentiroso. Y eso es lo que tenemos que hablar siempre, cada día que Dios nos preste de vida. No solamente aquí, donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos a evangelizar, a predicar. Que realmente seamos un testimonio de que somos su pueblo, somos sus hijos. No para vanagloriarnos, no. Simple y sencillamente entender y comprender que nuestro Señor envió a su Hijo con un propósito también. Y con un propósito nos sacó de las tinieblas el Padre para trasladarnos al reino de su Hijo Jesús. Para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá su rostro. Pues qué fácil, mi amado, que estás en el pecado y vienes a la iglesia y estás en el pecado, entonces ¿qué sentido tiene? Y yo nomás te digo, sí, no pasa nada, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, Dios te va a fructificar, Dios te va a sanar. Cuando la palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte, el pecado te va debilitando, el pecado te va deformando, el pecado te está envejeciendo y el pecado te va a matar. ¿Cómo te voy a decir nada más a la ligera lo que no es verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay que prestar oído a lo que habla de nuestro Señor. A todo lo que hablan a la ligera de su naturaleza humana y pecaminosa, de esa no. Por eso nuestro Señor los confrontó en Marcos. ¿Sí? Sus enseñanzas son reglas humanas. La enseñanza mía produce crecimiento, entendimiento, discernimiento de lo bueno y de lo malo. Y vamos a ir creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Esa es la vida de una persona con propósito, de que tú realmente tengas un altar, que establezcas una relación y comunión con tu Dios, que tú sepas de lo que Él te está hablando y enseñando, cuál es el plan y el propósito por el cual Él nos tiene aquí en este mundo.
Así de que no lo tengamos en poco. Si no estamos en Jesús no tenemos propósito. ¿Cómo terminan los millonarios, multimillonarios, archimillonarios? Tristes, vacíos, enfermos, con las riquezas, pero sin Jesús. Y ni con sus riquezas son sanados. Porque solamente con Jesús podemos tener lo que con el mundo no podemos lograr. Así seamos los más pobres de la tierra. Si a Jesús le place, nos levanta del lecho de la cama. Aún del cáncer, aún del diabetes. Tenemos un Dios de poder. Y por eso su palabra nos enseña que al que cree, todo le es posible. Y nosotros debemos creer, porque esa es la fe que tenemos a través de la relación y comunión que tenemos con su palabra. Vayamos a Jeremías. Hay multitudes de personas que están predicando hoy por todo lugar, por toda la ciudad, estados, naciones. Y es el mensaje que están llevando. No es un mensaje real. ¿Sí? Es un mensaje de apariencia. Porque nosotros tenemos que vivir la realidad y caminar en la verdad. ¿Sí? No nada más de a tientas. Yo escuchaba la otra vez una predicación que decía este pastor que si no tenía trabajo el día de mañana ibas a ser un empresario. Y no es cierto, porque yo lo digo de mi persona. Y no te digo si estás capacitado, si tienes estudios, no. Te estoy hablando que hay que esforzarte, que hay que disciplinarse y que hay que ser buen administrador. Y está pesado, ¿sí? Pero si toman la palabra, como le dijo a José, esfuérzate y sé valiente, vas a ir logrando las cosas, acorde a su plan y a su propósito. Y Él va a empezar a derramar la bendición que es la que enriquece y no añade tristeza. Pero no es de la noche a la mañana. Dice su palabra que el que no trabaje, que no coma. Ya no te van a llegar las casas, no, mi amado. Tienes que trabajar, tienes que tener la sabiduría de Dios para implementar fuentes de bendición. Porque Dios nos dio dones y nos dio talentos. Sí. La creatividad, la habilidad con lo que podemos hacer. Si tú tienes una mente creativa y renovada y transformada, así van a ser tus manos. Y eso es lo que debemos de aprender. ¿Sí? Es como si tú fueras el que estás haciendo el aseo en un banco, lavando baños, barriendo, trapeando. O sea, el día de mañana no vas a llegar a ser gerente del banco. Yo entiendo que si tú eres un afanador es porque no tienes estudios académicos, porque si tú tienes estudios académicos no te tienen ahí haciendo la limpieza, te van a tener en mostrador pues sí, atendiendo a la gente. Entonces cada quien va a recibir acorde a la preparación que uno tenga. Y también es fundamental la preparación que Dios está dándonos a nosotros en el crecimiento espiritual. Eso es más que suficiente. Porque cuando Él te dé la sabiduría y la inteligencia, tú vas a poder hacer riquezas. Él nos dice que en su palabra, que Él es el que da poder para hacer riquezas. ¿Sí? Poder es esfuerzo, es disciplina, es ser buenos administradores. No nada más es todo al ahí se va. Y eso es lo que no le dicen a la iglesia. Creen que todo les va a llegar como les llegó al pueblo de Israel, el maná, los codornices. No, mi amado. Eso fue otro tiempo, ahorita estamos en otro tiempo. ¿Sí? Y si vemos los tiempos que estamos viviendo, son tiempos peligrosos, de los que Pablo le dijo a Timoteo. Y debe de saber que vienen tiempos peligrosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos. Es lo que hoy en día está haciendo el ser humano. ¿Sí? Porque para él es su Dios. ¿Sí? Porque ellos hacen lo que quieren. Y nosotros debemos de hacer lo que a él le agrada. Jeremías capítulo 1, versículo 4.
Dice el encabezado, llamamiento de Jeremías. La palabra del Señor vino a mí. Esto es lo que está hablando el profeta Jeremías. ¿De quién? La palabra de Dios vino a mí y está llegando a ti. El problema es que tú no lo obedeces. El problema es que tú no te sometes bajo sus mandamientos, estatutos y decretos. Y por eso no conoces el plan y el propósito por el cual Dios te sacó de las tinieblas y te trajo a una iglesia. Por eso sigues haciendo lo que tú quieres. Una persona egocentrista, una persona es como si estuvieras en el mundo, porque el mundo hace lo que quiere. Dice, la palabra del Señor vino a mí vino y la recibí. Y hoy en día es el crecimiento que Dios me ha dado a través de tener esa relación y esa comunión, de depender totalmente de Él. Dice el 5, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Cuando nosotros prestamos oído y atención a lo que Él nos está enseñando, Él nos está preparando, capacitando para lo que está hablando aquí. Ser un pastor, ser un maestro, ser un evangelista, ir a rescatarle almas a Satanás. No con congresos, no, mi amado, ir a la calle, ir al jardín, ir al hospital, hablarles y predicarles que hay un Dios vivo, hay un Dios de poder. Y todos esos que están en las cárceles, todos esos que están en centros de rehabilitación, son porque tienen una mente cegada. Porque dijeron, mi papá esto y mi mamá esto otro, y siempre escudándose ellos. Cuando no se dan cuenta que ellos son el mismo problema. No importa de dónde naciste, cómo naciste, en qué circunstancia. Y así vive la humanidad. No, porque mi papá no nos dio un terreno, porque mi papá no me dio preparación. O sea, eso siempre va a ser del ser humano. Pero el orden viene cuando nosotros le damos gracias a Dios, le vamos a dar gracias también a nuestros padres. Porque bien que mal, aquí estamos. Bien que mal nos dieron un taco. Y aquí estamos, eso es lo fundamental y eso es lo importante, que mientras tengamos vida tenemos esperanza. Si no hicieron las cosas bien, ok, hay que hacerlas mejor nosotros, acorde a lo que Él nos está enseñando, que cómo debemos de corregir a nuestros hijos, cómo debemos de guiarlos, enseñarlos. Y esto fue lo que le respondió Jeremías. El 5 fue lo que nuestro Señor le dijo a Jeremías. Dice, antes de formarte en el vientre ya te habías elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. ¿Sí? Antes ya te había ¿qué? Elegido. Desde antes. ¿Sí? ¿Qué estuviste haciendo aquí? En tu vida pasada. Anduviste alcoholizándote, estuviste drogándote, estuviste robando, haciendo todo lo malo. Pero dice Dios, yo te escogí, yo te elegí. Si ya te traje, ya te saqué de las tinieblas, ahora para que estés aquí con Jesús, ahora es para que hagas su voluntad, para que camines en su verdad, para que vivas en santidad. Y si ya te había apartado, ¿no estábamos en el reino de las tinieblas? ¿No nos sacó, no nos apartó de ese lugar? ¿No nos apartó al reino de su Hijo Jesús? Nos eligió, nos apartó para hacer lo que a Él le agrada. Y nosotros no hemos hecho lo que a Él le agrada. Y lo hablo a la iglesia. Hacemos lo que queremos. Y tengo que decirlo también así. Porque si yo lo digo, no, yo no. Se sienten ofendidos. Pero yo sé de qué manera estoy viviendo y caminando. Sí. Eso lo hago para que no se ofendan. Pero yo sé cuál es mi relación, yo sé cuál es mi comunión, yo sé de dónde me ha sacado, yo sé a dónde me ha llevado y dónde me tiene ahorita. Te había nombrado profeta para las naciones, ya te había nombrado como pastor, ya te había nombrado como salmista, ya te había nombrado como
Su Hijo. ¿Pero qué estamos haciendo? Sin Jesús no tenemos propósito. Sin Jesús vamos a ser como la neblina, que ahorita está y el día de mañana ya no está. Y ese es el gran problema de multitudes que están en la iglesia. Y otra mentira del diablo que se ha metido a la iglesia es que cuando muere una persona que está dentro de la iglesia, ya se fue con el Señor. Esa es otra mentira. Porque cuando Jesús comienza la obra, dice su palabra, que Él la perfeccionará hasta el final. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que si no la termina, es porque anduvo en el pecado, es porque anduvo en la mentira, y vino Satanás, lo enfermó, lo mató, y está bajo tierra. Esa es otra herejía que han metido en la iglesia. Sí, el hermano está con el Señor. No, mi amado. Allá van a estar los valientes, los que tomen decisiones. ¿Sí? Y la decisión que hoy tomes tiene que ser hasta el final. ¿Sí? Porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Dice el 6, esto es lo que le responde Jeremías. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. ¿No sabes hablar? ¿No sabes predicar? Pídele, porque al que pide se le da. Pídele para que se haga y se cumpla su voluntad en tu vida, para que se cumpla su propósito en tu familia. Eso es lo que debemos de pedirle. No, pues le pide, dame un trabajo, y dame esto, y dame el otro, pero de Él no le pides nada para hacer su voluntad. ¿Sabes qué? Dame tu palabra, Señor, que la guarde, que la atesore, para que cuando yo vea a mi prójimo, a mi hermano, pueda compartir tu palabra, que sea de bendición para su vida, para que se arrepienta. Así está la iglesia. Pide, 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 y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para sus propios deleites. Pero pídanle para Dios. ¿Qué le pidió Salomón? Dame el oro, dame una nación. No, le pidió sabiduría. Porque a través de la sabiduría de Dios podemos hacer riquezas, podemos hacer fuentes de bendición, negocios, tiendas, empresas. Claro, eso es un buen de tiempo y no es de la noche a la mañana, es años. ¿Sí? Pero si te enfocas lo vas a lograr. Podemos abrir una fuente. Hoy en día hay mucha facilidad. ¿Sí? Pero no es como lo hablan y lo declaran. Es disciplina, pura disciplina. Y la disciplina es la que nuestro Señor nos está dando. Dice el 7. Pero el Señor me dijo, y también te está diciendo a ti y a mí, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Vas a ir, tenemos que ir, no tenemos otra opción. Eso fue lo mismo que le dijo a sus discípulos en Mateo. Id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros no hacemos, Él no va a estar hasta el final. Porque es una orden que nos está dando. Y vemos que a Jeremías también le dio una orden y lo metieron también en el cepo, lo metieron y lo apresaron. Pero él cumplió y entendió el propósito por el cual Dios lo envió aquí a este mundo. Y nosotros debemos entender que todos los grandes hombres que nos habla la palabra sufrieron por hacer la voluntad de nuestro Señor. Esos hombres nacieron con propósito. Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio del reino. Y cuando estaban orando, cuando estaban alabando, las puertas se abrieron. ¿Quieres que las puertas se abran de bendición? Pues hay que alabarlo, hay que exaltarle, hay que clamarle. Porque son llaves para que descienda la bendición. Una es la oración, otra es la alabanza. ¿Sí? Otra es establecer tu altar. Que estés alimentando tu alma. Y Dios va a hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros. Él no se va a quedar con nada. Él todo lo que te prometió, te lo va a cumplir. No es en nuestro momento, no es en nuestro tiempo. Porque dice su palabra que no es con espadas, ni es con ejército, mas con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová. ¿Sí? Es lo que dijo, Él lo va a cumplir. Pero hay que tener fe.
porque sin fe es imposible agradar a Dios, y es el gran problema hoy en día también, ¿sí? Porque nada más vienen a oír, pero no practican nada de lo que Dios nos está hablando y enseñando. Y es triste, porque tampoco así conoces el plan y el propósito de Dios. Dice el 8, cuando hacemos lo que Él nos demanda, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. ¿No libró a cada uno de sus siervos de la cárcel? Cuando apedrearon a Pablo, perdón. Pensaban que ya estaba muerto cuando lo sacaron. Pero Dios tiene que cumplir el plan y el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos lo que Él nos está demandando. Porque nosotros ya no tenemos otra opción, nosotros ya no tenemos otra decisión. La decisión que hoy tomaste, ahora llévala a cabo hasta el final. Pídele a Dios fuerzas, porque va a haber tribulación, va a haber aflicción, pero aún en medio de todo Dios nos va a dar la salida. Y eso es lo que tenemos que aprender, que con nuestro Señor vamos a tener un propósito, ¿sí? Sin nuestro Señor no tenemos nada. Tenemos que aferrarnos a lo que Él nos está demandando para tener una vida con propósito en las manos de Jesús. Él es nuestro todo. Por Él amanecemos, por Él caminamos, por Él comemos, por Él tenemos la fuente de bendición de nuestro trabajo, por Él hacemos todo. En la medida que nosotros lo entendamos, mira, Dios va a cambiar tu vida, Dios va a cambiar tu manera de pensar y va a cambiar tu corazón, porque tu mente está ligada a tu corazón. Y si tienes un corazón saludable o una mente renovada y transformada, vas a tener un corazón fuerte y robusto. ¿Sí? Y eso es lo que debemos de aprender de nuestro Señor. El corazón es fundamental en tu cuerpo. Por eso nuestro Señor nos habla a través de su palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y de la abundancia del corazón habla tu boca. Es fundamental que nuestro corazón se mantenga saludable. Y yo le doy muchas gracias a Dios, que donde quiera que he andado con los doctores, siempre he mantenido una presión de 120, 80 o 90, que es la correcta. No la tengo yo, no, gracias a Él. No digo que yo, no, es Él en mí. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si Él vive en mí, Él es el que está edificando lo que un día Satanás estaba destruyendo. Y eso es lo que yo he entendido a través de su palabra. Que mientras nuestro exterior cada día se va deteriorando, dice su palabra que nuestro interior cada día se va renovando. ¿Quién lo renueva? Si habita el Espíritu Santo, si habita Jesús en tu vida, Él es el constructor. Y si no, es pura religión, pura tradición y pura costumbre. Esa es la evidencia que tenemos que reflejar nosotros como su iglesia, porque Él viene por una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Tenemos que ser realistas. Él nos va a librar. ¿No libró a Daniel del pozo de los leones? ¿Por qué? Porque le obedeció, porque él entendió el propósito por el cual Dios lo había enviado aquí a esta tierra. Él se ponía a orar 3 veces al día cuando estaba en la cautividad en Babilonia. Y abría la ventana y estaba en dirección a Jerusalén y oraba. Y Dios es soberano. Lo que un día Salomón dijo cuando oró para consagrar el templo, eso lo entendió muy bien Daniel. Cuando dijo, Señor, si un día estos hombres se vuelven al pecado y se apartan de ti, y los llevas al cautiverio y los llevas a otros pueblos, otras naciones, y si oren en dirección de Jerusalén, que tú los escuches. Y veamos cómo está entrelazada la palabra. Siempre cuando estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, todo se va revelando y todo se va añadiendo. Nadie está fuera de un propósito. Y así debemos de caminar nosotros también en un mismo propósito. Y dice, lo afirma el Señor.
Porque tenemos un Dios de pactos, no tenemos un Dios mentiroso. Tenemos un Dios que nos prometió y lo que prometió nos lo va a cumplir. Si nosotros hacemos lo que Él nos está demandando. ¿Sí? O sea, nosotros queremos todas las cosas, pero no hacemos nada. Y así Dios no va a trabajar. No, para que nosotros veamos la gloria de Dios, tenemos que dar un paso adelante para que Él dé dos. ¿Sí? O sea, tenemos que esforzarnos, ser valientes. Sí me duele mi mano, sí me duele, sí a veces que llegamos cansados, pero Él es el que dice su palabra, nos da nuevas fuerzas. Vengan a mí los cansados y trabajados y yo los haré descansar. Entonces, ¿para qué me sirve su palabra? Para mí eso es la fe, para mí es el fundamento en el cual Él me sostiene y nos sostiene como iglesia. Porque si no, entonces ¿en quién vamos a creer? ¿En lo que ven nuestras circunstancias? Eso no es fe. Por lo tanto, tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Y vamos a pasar a Efesios capítulo 1. Y todo lo que estamos leyendo y todo lo que estamos viendo es a la iglesia. ¿Sí? Los que no quieren nada con Jesús, pues no van a conocer el plan y el propósito. Que es para todo el mundo. Pero aún ni así los que están en la iglesia lo están llevando a cabo. Imagínate. Es para la iglesia todo lo que nos está hablando en la palabra. Es para el pueblo de Israel. Les hablamos y les predicamos, pues ¿qué podemos hacer? Si dice su palabra que sin su voluntad ni una hoja del árbol se mueve. O sea, necesitamos que su voluntad se mueva en la vida de la persona para que Él produzca ese querer como el hacer y los vuelva en pos de Él. ¿Ya lo tienen? Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Veamos una vez más, Él nos escogió antes, no después, con un propósito. Por eso tú tienes un propósito que cumplir en las manos de Jesús. El problema es que no somos barro en las manos del alfarero. Ese es el gran problema hoy en día en la iglesia. ¿Y de qué sirve el barro? El barro siempre va a ser barro. Si no la tiene el barro, el alfarero en las manos, nada puede hacer. Ningún diseño va a lograr. Porque Dios nos dio libre albedrío y tú decides si quieres que su propósito se cumpla sobre tu vida o tú quieres pasar desapercibido aquí en este mundo. Porque estos grandes hombres de los que nos enseñan la palabra, todavía estamos hablando de cada uno de ellos. Estamos hablando todavía de Pedro, estamos hablando de Pablo, estamos hablando de todos esos hombres que terminaron y cumplieron el propósito y que entendieron cuál era el propósito divino de Dios por el cual nosotros nos establece aquí en la tierra, nuestro Señor. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo o sea, con un propósito, dice, para que seamos santos y sin mancha. La mancha es el pecado. Hay que vivir en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor. Delante de Él. O sea, ¿qué cuenta le vamos a entregar a nuestro Señor? ¿Estamos delante de Él? Él nos examina cada paso que damos, Él nos está viendo, Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Él conoce nuestra voluntad. No dice que delante del hombre, dice delante de Él. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu vida aquí en este mundo? ¿Estás agradando a nuestro Señor? ¿Estás obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos? ¿O todavía sigues haciendo lo que tú quieres? Tenemos que entender que antes estábamos en el mundo, sí. Y cuando estábamos en el mundo, Satanás nos estaba destruyendo, nos estaba matando, nos estaba robando. Pero ahora la historia debe ser diferente, debe de cambiar. Y no la vamos a cambiar nosotros, la va a cambiar Jesucristo en nosotros. Si Él vive en nosotros, Él va a cambiar nuestro entorno. Esa tristeza la va a convertir en baile,
en gozo, en alegría. Porque la tristeza, dice su palabra, seca los huesos. Si estás triste el día de mañana, todo tu cuerpo va a estar todo seco, sin vigor, sin fuerzas. Pero su palabra es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y si nosotros nos alimentamos, vamos a estar fuertes y vigorosos para lograr a llegar a ese propósito que nuestro Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Dice el 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Habla de propósito, ¿eh? No dice que ya estaba, no, te predestinó antes de que tú fueras enviado al mundo, Él ya te tenía en el libro de la vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Por eso, gracias a Dios que Él nos está abriendo nuestra mente y nuestro corazón. Dios no nos envió a tener familia, no, mi amado. Dios nos envió aquí a este mundo para amarlo sobre todas las cosas. Y lo segundo, puedes hacer tu matrimonio. Y Dios puede hacer una familia si te bendice. Pero nosotros hacemos siempre lo que queremos y a Dios lo dejamos al último. Si nos acordamos. Y siempre en la prueba o en la bendición siempre debemos de ser agradecidos. Porque si no vamos a ser convenencieros. ¿Sí? Y Dios conoce nuestro corazón. Entonces hay que mostrarle, si Él es leal, hay que ser leales. Si Él es fiel, hay que ser fieles. Si Él nos ama, hay que amarlo. ¿Quién da la vida por otro? Pues para que vean que ese Padre tenemos. El que no escatimó la vida de su Hijo Jesús. No solo por la iglesia, por el mundo entero. ¿Qué estás dispuesto a dar por Jesús? No por la religión, no por la tradición, no por la costumbre, por nuestro Señor Jesús. Y habla de un buen propósito, no de un mal propósito. Por eso cuando estamos fuera del plan y del propósito de Dios, por eso nos va como nos va. Porque no hemos sido preparados y capacitados por el Maestro de Maestros. No te hablo de la persona que te está hablando aquí, no te hablo de la persona no, te hablo de Jesucristo. Que te metas a tu cuarto secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Que establezcas un altar en tu casa. Por eso debemos de aprender de la palabra que nuestro Señor ya estableció. Veamos cómo cada uno de esos grandes hombres se entendió el plan y el propósito. Vamos a Noé. Cuando se terminó el diluvio, lo primero que hizo Noé, establecer un altar y ofrecer animales. Dice que Dios percibió el olor de ese altar. Y si vemos a Isaac, si vemos a Abraham, si vemos a Jacob, esos grandes hombres siempre establecieron un altar. Y está en Génesis. Génesis, ¿qué significa? Comienzo o inicio. Y así debemos iniciar nosotros como cristianos. Y es lo que no les enseñan en la iglesia. ¿Por qué? Porque nada más se agarran a estar hable y hable y hable y hable. Y a final de cuentas están fuera de un orden. Y nuestro Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Y cuando Él te va disciplinando, te va ordenando, te va preparando y te va capacitando. ¿Sí? Para que el día de mañana seamos un tormento para las tinieblas. ¿Sí? Por eso a los apóstoles no decían que ahí vienen los apóstoles. No, pues ahí vienen los que, ahora sí que son tormento para nosotros. Para los que trastornan, ¿sí?, el entorno espiritual. Los que cambian la circunstancia adversa, demoníaca de Satanás. No decían, ahí vienen los apóstoles, no, los que trastornan. O sea, son personas que miraban los espíritus inmundos y salían, huían, porque sabían quién era quien llegaba. Y cuando la luz llega, ¿qué dice su palabra? Las tinieblas huyen y huyen porque huyen. Así que nosotros tenemos que tener muy bien en cuenta
nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y en el 6 nos da cuál es ese propósito, la palabra. Dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Para que haga lo que tú quieras, para alabarlo, para exaltarlo, para glorificarlo, porque nuestro Dios es digno de suprema alabanza y de suprema adoración. ¿Quién es el amado? Jesús. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Jesús. Él es el centro de nuestro vivir para caminar y llegar a una vida plena aquí en este mundo. Muchos no queremos ni alabarlo, levantar nuestras manos, aplaudirle, cantarle, pero sí queremos que Él bendiga nuestra vida, sí queremos que Él ponga los medios para que nosotros sigamos adelante. No, si nosotros no damos un paso adelante, no esperes que Él lo dé. ¿Sí? Porque Él ve la acción, Él ve la decisión y ve la voluntad de cada uno de nosotros. Si nosotros no podemos caminar, si yo doy el primer paso, Él va a hacer que yo dé otros 2, 3 más. Pero si yo me quedo paralizado, así me va a tener Satanás. Y hay multitudes que en las iglesias así los tienen. No avanzan. Y no avanzan porque no toman decisiones. Decir, ok, me voy a esforzar. Y venga lo que venga, yo sé que Dios me va a guardar y me va a cuidar. Y eso es lo que debe de haber en cada uno de nosotros. Por eso es la soberanía de Dios, no es la nuestra. Así de que hay que pedirle a Dios que nos revele su palabra. Por eso Pablo, aquí en mismo Efesios, le estaba pidiendo a la iglesia de los Efesios, y dice, Señor, te pido que les abras. O sea, era una iglesia que estaba en su apogeo. Sí, era una iglesia adoradora, oradora, que exaltaba, que glorificaba el nombre de Dios, pero no tenían la revelación. Sí. Y Pablo era lo que le decía, que le diera un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos, que Dios se nos revele a nuestras vidas. Porque aquí vamos a tener problemas, aquí vamos a tener aflicciones, pero si confiamos, Dios nos va a llevar a otro nivel. Y Él que comenzó la obra en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el final. Hasta que hayamos cumplido el plan por el cual Él nos envió aquí a este mundo. Así de que los tiempos están difíciles, pero no vemos los tiempos, vemos que Dios está en nosotros. Y si Dios en nosotros, ¿quién contra vosotros? Porque mayor es nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Así que, mis amados, hay que tomar la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo para vencer todo designio de Satanás. Toda artimaña de Satanás. Queremos ser más que vencedores. Hay que alimentar nuestra alma de la palabra, y no solamente de la palabra, estarla declarando, decretando, y es una guerra, esta es una lucha día con día. ¿Sí? Por eso Pablo decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, no, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? No cualquier cosa, no una barda, fortalezas habla, ¿sí? Porque hay jerarquías y para destruirlas solamente es en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Vayamos a Esdras. La fe es la que nos mantiene aquí. Es la esperanza en Dios. Si no tuviéramos esperanza, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Estaríamos como el mundo. Pero tenemos esa fe inquebrantable. Porque la fe que Dios nos ha dado, nadie nos la puede robar. Porque no nos la dio el mundo, nos la dio nuestro Dios. Y si nuestro Dios nos la dio, vamos a serle fieles.
Esdras capítulo 1. Y estamos hablando que esta prédica es una vida con propósito. Veamos lo que hace nuestro Señor en su soberanía. Él puede agarrar del mundo, mi amado, para que su plan se lleve a cabo. No solamente de la iglesia, no, mi amado. El día de mañana Él puede levantar un gobernante para que venga y bendiga una iglesia. Si Dios lo toma y Él entiende el plan y el propósito, Él lo va a hacer. Nehemías capítulo 1. Esdras capítulo 1, versículo 2. Y fíjense lo que comienza diciendo, Dice, esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. ¿Sí? El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Hasta un inconverso, mi amado. Pero los inconversos también entienden el plan y el propósito de Dios. ¿Sí? Yo no sé si se convirtió a Dios, pero sí sé que Dios lo convenció. Porque la palabra me enseña. ¿Sí? Dice, Dios me ha dado todos los reinos. ¿Sí? Y me ha encargado, ¿sí?, una orden. Me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Él no lo hizo, pero tenía a los cautivos de Judá. Y cada uno de ellos, Dios, en su soberanía, a través del Santo Espíritu, empezó a redarguirles, empezó a inquietarles. ¿Sí? Porque esa es la soberanía de Dios. No es tu soberanía, no es mi soberanía, no es mi riqueza, no es tu riqueza, es Dios. Y lo formidable que nos enseña la palabra, que Él le dio todo. Me ha dado todos los reinos, dice, no son míos, dice, me ha dado todos. Somos administradores. Aun siendo Él una persona que no conocía a Dios, Él lo entendió muy bien. ¿Qué te ha dado a ti? Te ha dado la vida, te ha dado una familia, te ha dado un esposo. ¿Qué has hecho? Te ha dado un trabajo. Pero ¿tú qué has hecho para tu Dios? Esto no es nada lo que estamos viendo, a lo que Dios nos demanda. Porque dice que es palabra que si te dice alguien lleva una milla y lo haces, pues no tiene relevancia, porque nada más te dijo llévalo una milla. Y si te dijo congrégate en la iglesia y nada más te congregas, ¿qué demás hiciste? No has hecho nada. Pero si te llevas esa cruz 2 millas, dice, ya tiene relevancia, no solamente para la gente aquí en el mundo, sino para nuestro Señor. Pero ni aún así cumplimos lo primero. ¿Cómo quieres que Dios te provee y te ponga los medios para que haga lo segundo? Si en lo poco le eres fiel, dice su palabra, que en lo mucho te pondrá. Es el problema. Y gracias a Dios que en su soberanía Él está haciendo las cosas. Ahí vamos avanzando, ahí vamos creciendo. En la obra que Dios nos ha encomendado y que nos ha demandado. ¿Sí? Gracias a Dios que no le somos carga a nadie. Gracias a Dios que es su bendición. Y que lo he entendido, porque así me lo enseña su palabra. Cuando David quería edificar el templo, le dijo el profeta Natán, no eres tú, porque tú has derramado sangre. Pero quien venga detrás de ti, o de tus lomos, ese va a ser el que va a edificar el templo. Y fue Salomón, y todo está dentro de un orden. ¿Sí? Y su padre le proveó de oro, de plata, de piedras, de madera, de todo. Y cuando llegó el día de, ahora sí que de coronarlo como rey, le dijo, ok,
Pues el Señor esto me dijo y esto yo tenía en mi corazón, pero me dijo esto que yo no podía hacerlo. Ahora ya tienes todo, ahora manos a la obra. Empieza a construir el templo de nuestro Señor. Y nosotros estamos construyendo, estamos guardando nuestro templo, nuestro cuerpo. ¿Qué le estamos metiendo? Ya a veces nosotros mismos lo estamos destruyendo. ¿Por qué? Por la imprudencia. Este templo tenemos que guardarlo, porque el Espíritu Santo no va a habitar en un cuerpo todo sucio. Tenemos que meterle cosas que sean gratas. Nosotros queremos que nuestro Dios haga todo y nosotros todo lo tiramos por la borda. Tenemos que tener cuidado de qué es lo que nos alimentamos, qué es lo que le sirve a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Y en esa medida Dios va a hacer todo lo imposible. Porque si nosotros no hacemos lo que está en nuestro alcance, no esperes que Dios haga lo otro. Nosotros tenemos que tener esa habilidad, esa capacidad. Yo voy a guardar mi templo, yo voy a hacer lo que está en mis manos y sé que mi Dios va a hacer lo que no está en mis manos. Porque tenemos al Dios de los imposibles. ¿Sí? Pero todo es dentro de un orden. Dice el 3, por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Les dijo a todos los judíos, todos el que quiera ir, órale, a edificar ese templo, váyase. ¿Sí? Aunque estaban cautivos, y fueron cautivos por Nabucodonosor, Dios en otro tiempo estableció al rey de Ciro para que se cumpliera el anhelo y del corazón de nuestro Señor. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que cumplir el anhelo de nuestro Dios. No, nosotros queremos el anhelo nuestro. No, mi amado, no. Tenemos que cumplir el anhelo de nuestro Dios. ¿Sí? Porque todos queremos que se cumplan los nuestros. ¿Y por qué no cumples el de nuestro Señor, que es primero? Pues cumple primero lo que es y después vendrá el segundo para ti. Y así estamos. Por eso no hay crecimiento. Y todos se fueron. Dice el 4, también ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden, dándoles plata, oro, bienes, ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. No solamente los envió con todo lo que necesitaban para edificar el templo. Quiere decir que si Dios nos envía a predicar, a hablar, Él también nos va a proporcionar los medios. No como antes estaba pasando y como lo estaba hablando. Él va a bendecir la fuente de nuestro trabajo y Él va a bendecir el fruto de nuestro trabajo para que nosotros vayamos y hagamos lo que estamos haciendo, y el día de mañana si nos pone a hacer, lo podemos hacer con ese gozo y esa alegría. ¿Sí? Él es el dueño de todo y Él es el que produce el querer como el hacer. Entonces tenemos que estar prestos a lo que Él nos está hablando y enseñando. La plata, el oro, las piedras. Y si usted lee más abajo, todos los utensilios que Nabucodonosor se llevó para allá, también se los dio para que lo regresaran. Esa es la soberanía de Dios. Y eso es lo que creemos. Cuando Dios tiene un propósito que cumplir en la vida, aún de un pagano. Para Dios no hay quien se resista. Mejor es entrarle por las buenas que por las malas. Veamos a Jonás. Como cuando le dijo que fuera a hablarle a la ciudad de Nínive. ¿Y qué hizo? Se embarcó y se fue a Tarsis. ¿Qué fue lo que aconteció? Una tormenta. Que lo aventaron al agua. ¿Qué pasó? El pez abrió su boca y ahí lo tuvo 3 días. Ay, dentro del pez estuvo orando, clamando. Hasta que lo vomitó el pez. Y eso tipifica la muerte de Jesucristo. Porque Jesús nada más fueron 3 días. Y al tercero se resucitó. Aunque ya estaba muerto,
Dios le dio vida, Dios le dio una oportunidad para que fuera a predicar el evangelio del reino. Y veamos en la palabra que Jonás nos enseña que era como un niño, porque nada le gustaba de lo que Dios hacía y establecía. ¿Sí? Y así hay multitudes que están en la iglesia que parecen niños, no crecen. Les dice una cosa y todo les duele, todo les lastima. No, tenemos que ir creciendo y aprendiendo de nuestro Dios y de nuestro Señor. Y vamos a terminar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Lo que nunca se te debe de olvidar es que Dios tiene un propósito que cumplir en tu vida. Eso nunca se te debe de olvidar. Y en la medida que tú tengas esa relación y comunión con tu Dios, Él te lo va a revelar. Él te lo va a revelar y te lo va a enseñar. Porque todos tenemos un propósito. Veamos Pablo cómo era. Era insaciable. Perseguía a la iglesia de Jesús. Los apedreaba, a lo mejor los golpeaba, a lo mejor los encarcelaba. Pero era celoso de lo que él conocía, de lo que él sabía. Y así debemos de ser nosotros celosos. Si realmente conocemos la verdad, tenemos que ser celosos por Jesucristo, no por la religión. Y así vamos a ir creciendo. También así como tomó a Pablo, así te tomó a ti. ¿O quién te trajo? Dice la palabra que Jesús produce el querer como el hacer. Y si produjo esa necesidad en tu vida para que vinieras a escuchar la palabra, no es para que sigas haciendo lo que tú quieres. Es para que ahora vivas una vida diferente, agradando a Dios en todo. Hechos capítulo 13, versículo 46. Dice, Pablo y Bernabé les contestaron valientemente, era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios, primero a ustedes, está hablando de los judíos, ¿sí? Predicándoles, hablándoles, enseñándoles. ¿Y qué hacían los judíos? Si aún a Jesús, ¿qué hicieron? Lo entregaron. ¿Por quién? Por un ladrón. Dice, como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Dice el 47, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. Tenemos que ir a hablarles. Unos van a querer, otros no van a querer. Unos lo van a rechazar. Aún de nuestra propia casa, aún de nuestra propia familia. Pero nosotros tenemos que continuar. Y ese es el plan y el propósito de Dios. Aquí a Pablo lo rescató. ¿De dónde lo rescató? ¿De dónde lo sacó? De la religión, de la tradición y la costumbre. Porque él no pertenecía ni al sacerdocio. Él era una persona valiente, era una persona decidida. Y iba a los sacerdotes a que le dieran cartas. No que los sacerdotes le iban a buscar, no. Pablo iba a buscarlos a que le dieran cartas para ir a arrestar a los cristianos. Fíjense hasta dónde llegaba su carácter de Pablo. Y ese mismo carácter debe de haber en cada uno de los cristianos. ¿Qué hacíamos en el mundo? Bueno, yo no fui de esos, pero también anduve en el mundo. Hay muchos que son bien gritones y están ahí escandalosos. Yo no fui de esos, pero soy valiente y me gusta ser radical para mi Cristo. Y lo que tengo que hablar lo hablo donde quiera que yo ande. Pero hay multitudes que fueron bien peleoneras, bien así altaneras, y dice que llega Jesús a su vida y ya aparecen unos patitos ahí. O sea, como que ya no dice nada, pues. Porque no entienden el plan de Dios. Tenemos que ser, si éramos malos, ahora vamos a ser buenos. Y si hacemos lo malo, ahora vamos a hacer lo bueno a otro nivel, a otra dimensión. Pero no, se quedan muy quietecitos. Pero yo entendí una cosa, que es porque ya les faltan fuerzas y por eso se refugian en Jesús.
Porque si estuvieran fuertes y vigorosos para hacer lo que hacían, no estuvieran aquí en la iglesia. Y esa es una mala decisión de esas personas, porque nada más viene la religión y la tradición a sus vidas. Porque cuando Jesús viene a tu vida, Él te está cambiando, te está renovando, te está transformando, porque dice que cada día son nuevas sus misericordias. Quiere decir que cada día Dios hace cosas nuevas en nosotros. Cada día está renovando, Él está trabajando en su iglesia, porque Él viene por una iglesia que esté sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, que estemos radiantes. No por una iglesia toda triste, no, mi amado. Hay tristeza, pero dentro de esa tristeza viene el gozo, viene la alegría. Cuando dependemos nada más de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 48, al oír esto los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. El creer es obedecer. El creer es establecer tu casa en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. Sí. Y tenemos que celebrar cada día, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que gozarnos en Él. No permitas que la tristeza te apague, no permitas que la tristeza te paralice, aún en las pruebas, ¿sí? Porque en la prueba es en la cual Dios está dándonos ese crecimiento, esa capacidad para lo que viene el día de mañana, porque sin prueba no hay crecimiento. O sea, la prueba que estamos viviendo hoy, eso es lo que nos va a servir para el día de mañana, lo que vamos a hacer en las manos de Jesús. Si no tenemos pruebas, es más, ni Satanás está ahí. Pero donde tenemos pruebas, pero nos afirmamos y cimentamos y siempre estamos cansados, tristes, angustiados en Jesús, Dios va a cambiar nuestro entorno. ¿Sí? Nosotros no lo vamos a cambiar. Tenemos al que cambia todo, al que produce todo, al que da todo. Y su palabra declara que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que creemos. Sí, eso es lo que creemos. Y no lo hablo nada más por hablarlo, lo hablo porque Dios me lo ha revelado y porque es mi fundamento, su palabra, es el fundamento en el cual yo me muevo. En Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal, para darnos el final que nosotros esperáis. Yo espero un final glorioso en las manos de Jesús. Sé que voy a tener pruebas, sé que van a venir aflicciones, sé que lo sé, pero si estoy con Él, Él me va a proteger. Y si guardo mi integridad, no solamente de Él delante de los hombres, Él va a ser fiel a mi casa. Así que, mis amados, hay que tomar en consideración lo que Dios nos está hablando, porque no se trata nada más de un tiempo, se trata de ser agradecidos cada día, cada momento que Dios nos da de vida. Sí. Hay momentos que tenemos que orar, pero hay momentos que tenemos que clamar, y clamar es gritar. ¿Sí? No esperes que la tormenta llegue a tu casa. Mejor es verla de lejos, ¿sí? Porque ya cuando llegue a tu casa va a ser más difícil. No te digo que sea imposible, pero sí va a ser más difícil. Y si tú no tienes las armas para pelear con esa tormenta te va a paralizar. Esa tormenta te va a debilitar. Y puede ser que esa tormenta te mate. Por eso es fundamental vivir conforme a la palabra. Por eso Pablo decía, hay que orar, velar sin cesar. Alabándolo, exaltándolo, glorificándole, clamándole y diciéndole que Él es nuestra necesidad. ¿Sí? Que por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él existimos. ¿Sí? Gracias te damos, Padre, en esta tarde en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza, el honor y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.